Buenos días, mi nombre es Laura Pachón Núñez y sobre la lectura Visiones del Desarrollo en el Capitalismo vamos a hablar sobre los hitos históricos que han marcado toda esta concepción del capitalismo y del desarrollo. Para empezar, decir que el desarrollo que se considera en gran parte de la cultura occidental es un desarrollo económico, social, político y tecnológico que hace que las naciones puedan crecer de la misma manera y esto como consecuencia traería el bienestar de los seres humanos. Sin embargo, este desarrollo fue creado por una población específica del mundo que lo que hace es naturalizar una jerarquía en la cual los más ricos están arriba de la pirámide y el resto de los países o de los ciudadanos estamos abajo a su merced. Con esta jerarquía también se genera una lógica binaria. La lógica binaria lo que dice es lo malo se pone a un lado de la balanza para ser rechazado, expropiado, dañado, dado que no es lo común. Y de esta manera se empieza a generar un imperialismo o una apropiación dominante de la sociedad. Como tal, todo esto, como decía anteriormente, viene como parte de una cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos, en la cual los países grandes oprimen a los pequeños de manera cultural, política, social, para obtener más beneficios de los que desean, o sea, apropiarse de los recursos que hay en esos países. Para hablar de los hitos Para hablar de los hitos históricos, tenemos como primer hito histórico el siglo XVI. Partimos desde el siglo XVI en el Tratado de las Tordesillas, en las cuales cuando estábamos en el descubrimiento del Nuevo Mundo, España y Portugal, para 1556, se hizo este tratado en el cual el Papa Alejandro V, Alejandro VI, con este tratado lo que se generó fue que estas monarquías pudieran construir periferias en el Nuevo Mundo que estaban atadas a una metrópolis. De esta manera, las periferias respondían y se estaban atadas a. Con, con esta creación del centro de la metrópolis y la periferia, que es nuestra primer lógica binaria, nos genera la División Internacional del Trabajo, que ha sido un concepto que tenemos desde la antigüedad hasta la fecha de hoy. En esta División Internacional del Trabajo lo que pasa es que las periferias exportan las materias primas y los recursos naturales que tienen en sus países a las grandes metrópolis, donde se transforman y se genera todo un tema de invención de la maquinaria, procesos industriales, y luego las periferias son obligadas a comprar a costos mucho más altos los productos transformados por las metrópolis. De esta manera, la metrópoli recibe más dinero explotando los recursos naturales de una periferia sin hacerle ver a la periferia que lo está explotando. Y aquí también se genera un concepto importante que es el blanqueamiento. El blanqueamiento lo que genera es que las culturas distintas a la occidental, a la que se generaba en ese momento, sean blanqueadas de cierta manera, o sea, de manera cultural, social, a través de la educación, de la religión y de los valores diarios. De esta manera, las personas, los mestizos, los negros, los indígenas, etcétera, son categorizados de maneras distintas, son relevados de la sociedad y tienen que adaptarse a la vida de los blancos para poder avanzar mejor socialmente. También esto genera mucha más xenofobia, racismo, dado que aunque las personas sean de la misma metrópoli, de la misma periferia, son categorizados de maneras distintas y por esto, si usted es de cierta manera más blanco, tiene más poder en la sociedad y tiene más forma de ascender. Luego de que pasamos por todo el tema de las colonias, empezamos con el imperialismo. El imperialismo se empieza a generar después de la Primera Guerra Mundial. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919 se firma el Tratado de Versalles, que es un pacto de equilibrio de poderes, en los cuales los países ganadores tienen la potestad de poder administrar las colonias que se han repartido a través de todo el mundo. En el artículo 22, que es el derecho internacional aplicable, se autoriza a las periferias, a los grandes países, a administrar las colonias hasta que éstas sean lo suficientemente sustentables y puedan salir por ellas mismas. Sin embargo, esto que estaba
regido por la Sociedad de Naciones, no fue controlado, y lo que sucede es que las grandes potencias se aprovechan de los recursos de las pequeñas colonias, y de esta manera volvemos a la División Internacional del Trabajo. Luego de este imperialismo, que es derrocado ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso del nazismo y el fascismo, se desmorona todo el Tratado de Versalles. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaba toda la hegemonía europea, de tal manera todo el poder que los europeos han acumulado durante siglos se destruye, dado que terminan en una guerra en la que no pueden ellos mismos subsistir, y empiezan dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países están enfrentados social, políticamente y culturalmente por el comunismo y el capitalismo. Y de esta manera el capitalismo, que es en el que nos vamos a enfocar, tiene varios propósitos. Uno de esos, su enfoque más grande, es reconstruir y hacer a Europa grande a través de su propio capital. Con esto, por el método keynesiano. De esta manera, por el método keynesiano, lo que se dice es que si usted invierte capital en un país, va a generar mayor producción, mayor mano de obra, y al mismo tiempo pues va a tener que pagar la deuda con mayor mano de obra. También se genera un término que es el subdesarrollo. El subdesarrollo es el término con el cual se genera, es una fase previa a ser desarrollados. Y para esto, según el modelo que indicó Estados Unidos, se necesita de todo el apoyo de todos los países para que un país pueda dejar de ser subdesarrollado y empiece a ser desarrollado. Aquí se combate completamente el imperialismo, dado que no hay unos países mejores que otros, solo Estados Unidos, sino que todos tienen que ayudarse entre ellos. Y así es como aplica. Una de las cosas más importantes de esta época es en 1960 la teoría del despegue de Walt Rosebrough, en la cual indica que toda sociedad debe pasar para evolucionar por 5 etapas, que es una sociedad tradicional, luego una precondición para el despegue hacia un crecimiento, que es el apoyo que es sustentada y basada a través de otros países. El despegue, cuando empiezan a subir al desarrollo, ya cuando empiezan a madurar, el camino hacia la madurez, que es cuando ya pueden ser sustentables, y ya la etapa de alto consumo, que es cuando ya consumen demasiado. Aquí indica, y uno de los puntos fuertes de esta teoría es que para que los países subdesarrollados puedan desarrollarse, tienen que tener el apoyo de los países desarrollados económica y tecnológicamente. Y con esta teoría fueron inventados dos programas: el Plan Marshall, que es la redención de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de ellos, y la Alianza para el Progreso, que fue una ayuda que se generó en el Caribe y en Latinoamérica para los países que estaban sufriendo por las revueltas populares, ejemplo como la de la Revolución Cubana en 1959. Social y económicamente los apoyó Estados Unidos a los países, pero de esta misma manera neutralizaban todas las luchas populares que existían en el momento. Con esta expansión del capitalismo por la división del trabajo que ha venido durante todos estos años, se empieza a generar una brecha más grande entre los países ricos y pobres. En el siglo XVIII, la proporción de crecimiento económico de los países ricos a pobres era del 1 al 2. Ya para el siglo XIX era del 1 al 5, para el siglo XX mediados era del 1 al 15, y para finales de 1980 era del 1 al 45. Es más, los países ricos, con solo el 14% de la población, acumulan más del 75% del PIB mundial para 2002. Estamos en 2019, debe haber creído más. Y las bases del capitalismo, que se generan a través de la Organización Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, son la liberación de la economía, la estabilidad macroeconómica, privatizar las empresas y generar una reducción estatal a la mano. De esta manera, lo que se hace es que los países periféricos se empobrezcan más porque no tienen apoyo por parte del gobierno, el capital sube y adquirir ese capital es mucho más costoso.
de 2002 con la ley de la Organización Mundial para el Comercio, en donde puede ser todo privatizado, se genera algo llamado el círculo de escasez. El círculo de escasez empieza a partir de 4 puntos. El primero es que el que privatizar todo. Si usted tiene capital, compre las tierras que le van a generar más capital y de esa manera apropiese de todo. También apropiese, segundo paso, apropiese de los bienes y servicios que pueden ser necesidades básicas. De esa manera dejan de ser bienes y derechos del ser humano y pasan a ser parte del mercado, pasan a ser una mercancía. Ejemplo, el agua, ejemplo, el gas, ejemplo, la luz. Después de eso, genere más utilidad para así poder comprar más bienes, más servicios y así monopolizar todo y de esa manera usted va a ser el único que gane. Y por último, asegúrese de que el mercado no esté regulado, dado que el mercado se sabe manejar así solo. Sin embargo, el mercado no se sabe manejar así solo. La verdad es que el mercado, la mano libre del mercado está forjada por un puño libre del mercado que es el que controla cómo es que los países pobres seguimos importando, exportando nuestros recursos naturales para que estas personas puedan crecer y el mercado va a seguir a favor de ellos. Gracias. Por último, el video Abuela Grillo es una representación de un futuro no muy lejano de lo que está pasando con la División Internacional del Trabajo. El video nos habla de cómo la naturaleza nos brinda grandes beneficios que necesitamos para saciar las necesidades humanas básicas que tenemos. Sin embargo, cuando las culturas, los países no sabemos aprovechar estos recursos que la naturaleza nos da, los países tecnificados los pueden usar, los aprenden a usar y los explotan a un punto en el que nosotros compramos esos mismos recursos que nos pertenecían a precios más altos para poder suplir nuestras necesidades básicas. Adicional a esto también nos demuestra una realidad. En algún momento, con tanta sobreexplotación de los recursos naturales que tenemos, primero los pueblos se van a rebotar. Las grandes empresas, al tener de su lado a los gobiernos, a los grandes gobiernos, van a usar toda su fuerza contra los pueblos, que eso ya sucede. Y adicional a eso, la naturaleza se va a rebelar. Se va a revelar tanto que va a destruir todo y va a llegar a un punto en el que nos vamos a quedar sin nada que consumir y sin nada con que saciar nuestras necesidades. Así que la reflexión más grande es que tenemos que dejar de pensar capitalista, empezar a pensar de una manera, la manera en la que sea, más social y más equilibrada para nosotros como país, como países tercermundistas y subdesarrollados, en los cuales aprovechemos los recursos que tenemos para no solo tecnificarlos y poder saciar en grandes masas nuestras necesidades, sino para dejar de ver todo como un mercado y dejar de hacer todo como un consumismo en el cual necesitamos más cosas para subsistir. Al final del día, la naturaleza tiene la razón sobre nosotros mismos y cuando la naturaleza habla, nosotros tenemos que escucharla. Mil gracias.